presencia de pueblos indígenas en México es una realidad, ¿no? Es algo que siempre ha estado aquí. Y el Estado no puede funcionar sin la presencia de los pueblos indígenas, ¿no? Cada vez los pueblos indígenas son productores de datos, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Si antes éramos campesinos, productores de maíz para poder comer y todo eso, Ahora somos campesinos y productores de datos, ¿no? O sea, si hace 500 años los españoles llegaron aquí buscando oro, ¿no? Google y Meta andan buscando datos, ¿no? Entonces, el mismo gobierno, por medio de sus programas, ofrece sus datos y no hay... Y lo que no tenemos en México es que no hay protocolos de protección de datos comunitarios. Hola, yo soy Keado Cruz, soy de Oaxaca, soy de la Sierra Norte de Oaxaca. Me conocen más como comunicador, ¿no? Por haber hecho trabajos con radios comunitarias, con medios públicos, ¿no? Y también estar en los cabildeos como en las reformas constitucionales en los años pasados, ¿no? Para que se reconozca a las radios comunitarias como parte de este ecosistema que le llamamos medios en México, ¿no? Entonces, eso he estado haciendo. También me gusta estar involucrado en las discusiones temáticas, ¿no? En este caso sobre territorio y también sobre sus implicaciones, ¿no? No solo geográficas, sino también políticas. Pues bueno, me da mucho gusto saludarles y espero que esta conversación sea agradable para todos. Bueno, desde la cultura zapoteca es donde yo crecí, donde yo he estado viviendo y estudiando también, ¿no? Porque al final de cuentas el lugar donde naces casi nunca te separas de ella, ¿no? Porque al final de cuentas te define. Yo crecí en una comunidad que se llama Yagavila, o Santa Cruz Yagavila. Está en la parte del rincón de la Sierra Norte, zona templada, una zona de café, una zona también de bastante vegetación, ¿no? Entonces, es lo que hacemos ahí y en ese sentido también nos hace pensar en el territorio como otro tipo de relación, ¿no? Porque no solo es para los zapotecos de Yagavila el lugar que habitamos, sino es el lugar en el que hacemos la vida, ¿no? Creo que en primer lugar me gustaría decir eso, ¿no? Porque habitar tiene sus consecuencias, ¿no? Desde tener una casa, estar ahí produciendo la vida, pero también hacer la vida es otra cosa, ¿no? Porque ahí pues tienes que convivir con la naturaleza, con los animales, aprender a sobrevivir también con eso, ¿no? Como producir tu comida, producir tu alimento y también pues lo que haya que hacer para poder hacer comunidad, ¿no? Y cuando digo hacer la vida es principalmente me refiero a la idea de hacer comunidad, ¿no? Porque creo que cuando hablamos de territorio olvidamos la idea de comunidad, ¿no? Porque el territorio no es más que otra cosa sino las relaciones sociales que tejemos a diario desde el contexto donde estamos, ¿no? Por eso me gusta pensar el territorio como un espacio en la que pertenecemos, en la que estamos a diario definiendo nuestras relaciones, donde nos vinculamos con otras personas, seres vivos y lo demás, ¿no? Pero también cuando nos movemos de este espacio, por ejemplo, yo me moví de Yagavila a la ciudad de Oaxaca, creo otro territorio ahí, ¿no? Creo otro espacio, creo otra relación social dentro de ese contexto en la que me tocó vivir o que me toca vivir, ¿no? Luego cuando estoy en Ciudad de México, pues otro tipo de territorio, otro tipo de relaciones, ¿no? Con el mundo mundial, como se dice, ¿no? Estamos creando tipo de relaciones. Entonces, ese territorio a la que pertenecemos se desterritorializa siempre, ¿no? Entonces, se sale de nuestras manos y por eso creo que es importante entender el territorio no como el espacio físico que delimita la tierra donde vivimos o donde termina la relación entre un pueblo con otro, ¿no? Sino el territorio es el espacio que vamos creando comúnmente con todas las personas en las que estamos viviendo. Así lo entendemos nosotros los zapotecos porque la vida, antes de que sea así fragmentada como la conocemos ahora, ¿no? El territorio de los zapotecos era mucho más amplio, ¿no?
pero después se fue fragmentando porque esta parcela o este territorio es de Yagavila, este es otro, pertenece a otra comunidad, ¿no? Porque es funcional al Estado mexicano administrar esas parcelas, ¿no? Pero para la gente común y corriente de Yagavila, el territorio es un espacio en el que habito, en el que hago la vida, en el que hago comunidad, ¿no? Entonces, eso es para mí el territorio y en ese caso, ¿no? Como decimos comúnmente, el mapa no es el territorio, ¿no? El mapa solo es el diagrama que se traza sobre el territorio, ¿no? Pero también es una herramienta que también es muy fuerte o muy importante para defender los territorios indígenas o los territorios, ¿no? Los títulos primordiales, por ejemplo, de Yagavila han sido herramientas muy importantes para reclamar las tierras, ¿no? Porque la gente que nos escucha seguramente no todos saben, ¿no? Pero las tierras indígenas siempre han estado bajo reclamo frente al Estado mexicano o frente a la corona española desde hace más de 500 años, ¿no? Porque ellos o nosotros estábamos antes de la llegada de los españoles y antes de la creación de lo que llamamos Estado-Nación o el país México, ¿no? Y entonces siempre hemos tenido esta relación con el poder estatal, ¿no? De reclamar nuestros territorios y para eso nos sirven muy bien los mapas para poder entenderlo y reclamar nuestras tierras. No, la pregunta es importante, ¿no? Porque creo que los pueblos indígenas son muy actuales en ese sentido de la discusión, ¿no? O sea, nunca han dejado que, por un lado, el Estado se apropie de sus territorios y por otro lado se han adaptado a estos discursos estatales, ¿no? De moverse conforme se mueve el Estado, ¿no? Y también los gobiernos, ¿no? Para poder defender sus tierras, ¿no? Y en ese sentido los hace muy diferentes a otros pueblos en este país, ¿no? A los ejidos, por ejemplo, ¿no? Las comunidades son totalmente diferentes a los ejidos porque se rigen de otra forma, ¿no? Creo que también es importante situar antes de eso, antes de llegar a las capas territoriales que concebimos en este contexto los zapotecos, creo que más que se apropian de los discursos o de las narrativas del Estado, ¿no? O de la política estatal, creo que ellos también le dan una narrativa al Estado, ¿no? O sea, le ofrecen una narrativa al Estado, porque la presencia de pueblos indígenas en México es una realidad, ¿no? Es algo que siempre ha estado aquí y el Estado no puede funcionar sin la presencia de los pueblos indígenas, ¿no? Por eso tiene que diseñar políticas hacia los pueblos indígenas, hacia los territorios indígenas, hacia las lenguas indígenas, ¿no? Y cuando hablamos de pueblos indígenas no solo hablamos de las personas, por ejemplo, ¿no? Se vuelve más complejo cuando entendemos que implica la lengua, ¿no? Es otro territorio lingüístico, si podemos llamarlo, ¿no? Cuando hablamos de las tierras, ¿no? Hay toda una relación agraria sobre las tierras y los pueblos, ¿no? Cuando hablamos de la educación, por ejemplo, la educación indígena, la comunicación indígena, todos estos términos que están integrándose dentro de este concepto indígena o de la indigenidad, ¿no? Complejiza un poquito más para entender esta relación que hay entre el Estado y los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, por un lado, no son totalmente capturados por el Estado, mantienen cierta autonomía, ¿no? Y cierta libertad para tomar decisiones y organizarse en sus propios términos, y por otro lado están vinculados con el Estado para poder también funcionar en esos términos, ¿no? Entonces son como bifurcaciones, diría yo, ¿no? Los pueblos indígenas son bifurcaciones o viven esa bifurcación para poder adaptarse a esos sistemas, ¿no? Porque al final de cuentas son sistemas de opresión o de dominación, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando hablamos de territorios de pueblos indígenas, tenemos que entenderlo en estas tres capas que yo le digo, ¿no? El suelo, ¿no? Y me refiero principalmente a los minerales que hay en el subsuelo, ¿no? ¿Qué hay en el subsuelo? Pues si entendemos como esa capa, la primera capa que está ahí abajo, los minerales pues no los administran los pueblos, ¿no? Entonces, por eso hay toda una lucha en los pueblos de Oaxaca defendiendo sus territorios frente a las mineras, porque se supone que los pueblos pueden decidir sobre esta relación que hay con los minerales que hay abajo.
pero no es cierto, ¿no? Los estados o los gobiernos pueden decidir sobre eso y concesionar a una minera canadiense o cualquier otra sobre los recursos que hay abajo de la tierra, ¿no? Entonces, la única capa en la que están los pueblos indígenas o los que están operando, administrando, es el capa del suelo, ¿no? Donde sembramos la milpa, el café, donde hacemos la vida, ¿no? Hacemos nuestra casa. Es la capa del suelo donde como que el Estado reconoce que ahí están los pueblos indígenas, ¿no? Pero la capa del subsuelo que digo, no se reconoce eso, porque eso es propiedad federal, por ejemplo, ¿no? Los pueblos indígenas no deciden esa capa, ¿no? Y hay otra capa que está arriba, lo que llamo la capa del vuelo, ¿no? O sea, me refiero al vuelo del avión, al vuelo de drones ahora, ¿no? Pero principalmente esta discusión, cuando la abrimos, se da en términos de frecuencias radioeléctricas, ¿no? Con todo el tema de la reforma en 2013 con radios comunitarias, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Hacemos comunicación y en consecuencia nos pertenece un porcentaje de la frecuencia radioeléctrica, ¿no? Entonces ahí se dio la discusión y entonces por eso creo que es importante situarlo, ¿no? ¿Qué es el subsuelo? ¿Qué es el suelo y qué es el vuelo, ¿no? Entonces ahora se da esa discusión, ¿no? En Oaxaca contemporáneo, en los pueblos indígenas contemporáneos, ¿no? ¿Cómo administramos frente con el Estado los recursos minerales, ¿no? Que están abajo de nuestras tierras, de nuestras casas, ¿no? ¿Cómo administramos también el espacio radioeléctrico que pasa allá, también que nos pertenece, ¿no? Entonces se vuelve más complejo la idea de territorio, pero nos permite dialogar frente no solo al Estado, sino también a las capas de frecuencias que hay ahí, ¿no? Hasta dónde el Estado puede concesionar esto, hasta dónde no, ¿no? Y todas estas cosas. Y hasta dónde también, por ejemplo, no es el Estado muchas veces que administra los recursos minerales que están ahí, sino ahí es una relación de mercado, ¿no? O sea, una minera canadiense, o sea, sí entra por medio del Estado, ya sea gobierno federal o gobierno estatal, pero hay una relación de mercado ahí, ¿no? No es totalmente capitalista la relación con los minerales, ¿no? Y el cambio de arriba también la frecuencia radioeléctrica, si soy un concesionario comercial, pues yo usufructo esos recursos que hay ahí, ¿no? ¿Y qué pasa con los pueblos indígenas, que es lo que estábamos discutiendo, ¿no? ¿Cómo usufructúan estos espacios, estas capas del territorio? Claro, creo que habiendo definido un poco las tres capas, ¿no? Del que hablamos, del suelo, subsuelo y vuelo, nos abre la posibilidad de abrir de otras capas ¿no? Creo que el territorio tenemos que entenderlo como capas, ¿no? O sea, no es una cosa, no es un objeto que está ahí que podemos decidir sobre ella, sino hay que entender en qué capa actuamos y cómo se actúa en esa capa, ¿no? O sea, porque como decía hace rato, el territorio lingüístico es totalmente otro, ¿no? O sea, no solo lo pueden hablar los lingüistas, pero también hay una relación social ahí de cómo se revitaliza la lengua, cuántos hablan la lengua y todo eso, ¿no? Y por otro lado está este territorio digital que ahora hablamos, ¿no? Yo lo abordo en ese sentido en el que cada vez los pueblos indígenas son productores de datos, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Si antes éramos campesinos productores de maíz para poder comer y todo eso, ahora somos campesinos y productores de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto los programas gubernamentales como las plataformas de redes sociales, Facebook, WhatsApp, páginas de internet, todas esas plataformas están absorbiendo los datos de los pueblos, ¿no? Y no solo de los pueblos indígenas, ¿no? De todos los ciudadanos de este país y este mundo, ¿no? Y ese territorio digital casi no lo abordamos porque pensamos que es una forma de nosotros de interactuar con el otro, ¿no? Pero en ese cruce ¿qué pasa, no? Nosotros nos volvemos datos o metadatos, ¿no? De que estamos circulando todo el tiempo entre las redes, entre el espacio, ¿no? Y
eso vulnera ciertos derechos, por ejemplo, los derechos digitales que decíamos, ¿no? O los derechos de los pueblos indígenas sus derechos de datos personales, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas indígenas ponen datos personales en las redes, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hacemos público nuestra base de datos de un banco, por ejemplo, ¿no? Cuando metemos una aplicación, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más público que me gusta usar en este sentido es cuando entras a la aplicación del Banco Bienestar, por ejemplo, ¿no? Por legislación en México hay una ley que te determina que tienes que activar tu ubicación, ¿no? Y eso es un dato geográfico, al final de cuentas, ¿no? ¿Y quién tiene ese dato? No lo tiene el gobierno mexicano, o lo tiene quien renta los servidores al gobierno mexicano para poder acceder a esos datos, ¿no? Y entonces la interfaz que hace el banco nada más es que yo estoy en Yagavila, abro mi app de Banco Bienestar o cualquier banco y hago una transferencia, estoy geolocalizado, pero la geolocalización, los datos se quedan en un servidor y ese servidor comunica al banco que ya se hizo la transferencia, ¿no? Y es una relación que se da ahí. Pero los datos, ¿dónde van, no? Esa es la pregunta. Es que no van a ningún lado, se quedan en los servidores, ya sea si es un banco comercial que tiene sus propios servidores muchas veces, o en las nubes de Google, ¿no? O de Amazon, o de cualquier otra empresa que está vendiendo estos servicios, ¿no? Porque muchas veces ahora, por falta de infraestructura en México, en América Latina, muchos de los gobiernos prefieren subrentar estos servicios de Amazon, de Google o de Microsoft o que son las empresas que que ofrecen servicios de calidad de tus datos, ¿no? Y por eso muchos ahora, toda la economía va hacia allá, ¿no? Hacia crear centros de datos, ¿no? Hay centros de datos en Querétaro, en algunas zonas en el país, ¿no? Pero también hay en Chile, hay en Brasil. Cada vez las empresas tecnológicas necesitan más lugares para almacenar esos datos, ¿no? ¿Y qué pasa con esos datos almacenados ahí? ¿Quién tiene acceso a ellas, ¿no? Si los tiene acceso el gobierno, lo tiene acceso las mismas empresas. ¿Cómo se minan esos datos? Es la otra pregunta, ¿no? Cuando digo minar es cuando, al final de cuentas, ¿qué uso se le dan a esos datos, ¿no? Porque, como decimos, los datos son el oro actual, ¿no? O son los minerales actuales que nos ofrecen otra información, ¿no? O sea, si hace 500 años los españoles llegaron aquí buscando oro, ¿no? Google y Meta andan buscando datos, ¿no? Entonces, el mismo gobierno, por medio de sus programas, ofrece sus datos y lo que no tenemos en México es que no hay protocolos de protección de datos comunitarios, ¿no? O no hay una forma de gobernar los datos comunitarios en este caso, ¿no? Los pueblos indígenas, he estado en algunos, ¿no? Si les pregunto, oye, ¿saben dónde van sus comunicaciones, no? No saben, ¿no? Se va a Facebook, pero ¿qué es Facebook, no? Pues estábamos hablando de que los datos, ¿no? ¿Dónde van esos datos y quién los usa, cómo se usa y qué implicaciones tiene, ¿no? Entonces, estaba principalmente hablando de los centros de datos, ¿no? Que cada vez las grandes tecnológicas, ¿no? Las empresas tecnológicas requieren más territorios, ¿no? Para poner sus centros de datos. Y los centros de datos no solo necesitan tierra física, ¿no? Sino necesitan agua, ¿no? Para enfriar sus servidores. Y esa agua muchas veces se puede reciclar y muchas veces no, porque son aguas que se contaminan, ¿no? Y entonces si lo reencausa otra vez al río, contamina el río, ya no lo puedes usar para regar tu milpa, todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del territorio digital, es un poco más complejo de cuando hablamos de ese territorio que hablaba hace rato, ¿no? El territorio de Yagavila, termina de Teotlasco y empieza a Sogochí, o esas capas que hablamos que están administradas por el Estado de una cierta forma y podemos vincularnos con ellos, negociar y cabildear y estas cosas, ¿no? En caso del territorio digital, muchas de esas empresas tienen sus ubicaciones en Estados Unidos, ¿no?
Otras ni siquiera en México tienen sus datos, están en cualquier país, en otro lado, donde evitan impuestos, ¿no? Y no podemos reclamarle a alguien, ¿no? Entonces, y el problema que tenemos en México es que no hay regulación sobre estos temas, ¿no? De derechos digitales, o si hay, son muy básicos, ¿no? En términos de datos, todo lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con todo el tema de inseguridad, ahora tienes que registrar tu número. Al final de cuentas son datos también que el Estado está captando para poder administrarlos o poder hacer interpretación sobre eso, ¿no? O sea, ¿hasta dónde eso vulnera cierto derecho, por ejemplo, tus derechos humanos a la privacidad, por ejemplo, ¿no? Sí, y hasta dónde te hace seguro, por ejemplo, ¿no? Tu derecho humano a la seguridad. Ese es el tema, ¿no? ¿Dónde termina un derecho y dónde empieza el otro? Y cómo juego yo en ese territorio, ¿no? Y eso pasa mucho en los pueblos indígenas, ¿no? Y muchas veces hay casos donde los teléfonos de la gente o del WhatsApp, ¿no? Pues termina en una base de datos que se vende en cualquier lugar, en la deep web, ¿cómo se llama? En la web oscura, ¿no? Y bases de datos de números telefónicos, ¿no? Y de repente reciben llamadas telefónicas que terminan siendo estafados, por ejemplo, ¿no? Te ganaste un coche, pero necesitas depositar 20,000 pesos porque así funciona, ¿no? Entonces hay mucha gente cae en estas dinámicas, ¿no? De los estafadores, ¿no? O pasa que le usurpan la identidad en WhatsApp, ¿no? Le llega un mensaje, dale este código a este número, no sé qué, y la gente lo hace porque no sabe cómo funcionan esos ámbitos digitales, ¿no? Y entonces esos datos cuando los das y ya tienen el control de tu territorio digital en este caso, ¿no? No de tu teléfono, porque tu teléfono lo puedes tener y tu número lo puedes tener, pero tienen el control de tu WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Tienen el control de cualquier otra, o de tu familia, por ejemplo, si te están estafando por un coche o cosas así. Entonces, eso se vuelve muy arriesgado y se vuelve muy complejo hablar de estos territorios digitales porque se relacionan con datos, ¿no? ¿Cuántos, como estaba diciendo, ¿no? Los bancos necesitan tu geolocalización ahora para poder hacer una transferencia, ¿no? O principalmente para hacer una transferencia, ¿no? ¿Qué hace tu banco con esos datos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace el Banco Bienestar con esos datos de pueblos indígenas cuando se geolocalizan, por ejemplo, ¿no? O tienes que ir a 3 horas de tu pueblo donde hay un cajero del Banco Bienestar para que puedas cobrar los 700 pesos de la beca de los estudiantes, ¿no? O sea, esas son las complejidades y esas son las implicaciones políticas que tiene cuando hablamos de datos, ¿no? Y muchos pueblos están entrando en esa discusión, ¿no? ¿Cómo le hacemos, ¿no? Y hay formas de hacerlo, ¿no? Muchos de los pueblos, por ejemplo, en Oaxaca, donde yo conozco, tienen estatutos comunales, donde ellos mismos decidieron cómo organizarse, cómo regular su comunidad, su tierra y todo lo demás, ¿no? Y ahora tienen la posibilidad de actualizar esos estatutos comunales en términos de gobernanza de datos, ¿no? ¿Qué hacemos con los datos? ¿Hasta dónde podemos gobernar esos datos? ¿Cómo le podemos exigir a Meta, a Google sobre los datos, ¿no? El problema es que el Estado mexicano se queda ahí en medio y no sabe qué hacer con estas relaciones porque al final de cuentas le ofrece sus datos, le ofrece sus medios a estas empresas para venir a invertir en México, ¿no? Y no hay una regulación para decirle, bueno, vienes a invertir, pero nosotros administramos, regulamos ciertas cosas, ¿no? Entonces se vuelve complicado cuando hablamos de los datos porque no hay una regulación. Y por otro lado, los mismos pueblos indígenas tienen que pronunciarse por protocolos de gobernanza de datos, ¿no? Y el tema es que mientras vivamos en un Estado-nación como el mexicano o como cualquier otro, ¿no? Los derechos son individuales. No están reconocidos los derechos colectivos. O sea, sí están reconocidos en las últimas reformas, ¿no? De los pueblos indígenas, pero en términos de datos no hay una protección de derechos colectivos de datos comunitarios, por ejemplo, ¿no? Solo de datos personales, ¿no? Hay una reforma reciente sobre datos personales, pero no hay cómo se administran o cómo se regulamos los datos de los pueblos indígenas.
Yo creo que los datos en el siglo XXI son recursos, ¿no? Son recursos que tienen un valor indeterminado, digamos, ¿no? Porque depende de los algoritmos que lo analizan y depende también de las empresas que lo ¿cómo se dice? Que lo comercializan, ¿no? Porque al final de cuentas son datos. Por ejemplo, en un recurso los datos se vuelven recursos cuando yo quiero hacer un análisis de la población de cierta zona geográfica, por ejemplo, ¿no? Si no tengo los datos, se los puedo pedir al INEGI, por ejemplo, ¿no? El INEGI tiene los datos de población en este país, ¿no? Entonces le digo, pues yo soy una institución pública y hablo con otra institución pública, necesito estos datos para poder saber qué pasa en esta zona, ¿no? Y el tema es que no solo qué pasa en esta zona o qué interpretación le podemos dar a esos datos que nos comparte o nos ofrece el INEGI, ¿no? Si lo llevamos a un lado más comercial, ¿no? Entonces soy una empresa que quiere invertir un cierto territorio indígena y quiero saber qué realmente tiene estos territorios, cuánta población quiere, por dónde va la narrativa de qué están platicando la gente. Entonces, en vez de pedírselo al INEGI, porque eso no lo tiene el INEGI, se lo pido a Google, por ejemplo, ¿no? O se lo pido a Meta, que es el Facebook, ¿no? O se lo pido a Amazon, ¿no? Porque son los que venden estos servicios, y le digo, quiero estos datos de la gente que está en la zona, ¿no? Porque quiero invertir ahí. Y se convierte en un recurso los datos porque en ese momento se vuelve una herramienta de toma de decisiones. No porque los datos de la gente, ¿no? Pues, ¿qué valen los datos de la gente de los pueblos ahí? La gente vive sembrando maíz y vive sencillamente, ¿no? Los datos, cuando los interpreto yo como una empresa o como guiado, como investigador, ¿no? Es cuando adquieren un valor adquisitivo los datos, ¿no? Tienen un valor, ya pasa de ser ese dato que está ahí perdido en la nube, por ejemplo, a cuando yo lo interpreto y tomo decisiones de invertir en Yagavila, por ejemplo, ¿no? O tomo decisiones en cómo voy a implementar una política pública en cierta zona, ¿no? Porque sé, como decíamos hace rato, ¿no? Con la ubicación puedo determinar la zona geográfica donde estoy, ¿no? El grado de educación de la gente, ¿no? En qué trabaja, a qué horas duerme, ¿no? Cuántos ven Netflix, cuántos nos tienen Netflix, cuántos ven televisión abierta, todas esas cosas a la hora de con una ubicación tengo esa interpretación, ¿no? No es que me lo dan los datos, sino que yo puedo interpretar esos datos y digo, bueno, ¿no? Y además lo puedo ahora con los programas de información geográfica, puedo navegar esos datos al final de cuentas, ¿no? Y eso es lo que se convierte en un recurso al final de cuentas, ¿no? Ya el recurso mineral que está bajo el subsuelo, si tengo los datos, puedo ver mejor qué pasa ahí, ¿no? Entonces, los datos no solo son datos como algo bueno, ¿no? Sino tienen doble filo. O sea, depende mucho del uso que yo le voy a dar, ¿no? Si le voy a dar un buen uso, pues el uso va a ser bueno, ¿no? Pero si le voy a dar un mal uso, el uso va a ser malo. Es como ahora lo que pasa en inteligencia artificial, ¿no? O sea, al final los datos de la inteligencia artificial, como navegan en la red, si yo le pregunto quién es Keado Cruz, ¿no? Te va a decir, claro, lo que va a encontrar en las páginas, ¿no? Lo que es público. Pero muchas de las cosas público es desactualizado, ¿no? Y eso pasa con los datos, porque son datos que recoge el algoritmo en la red y te lo determina, y al final de cuentas te da una respuesta. Dice, Keado Cruz es tal persona, ¿no? Pero no sabemos realmente quién es Keado Cruz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso pasa, ¿no? O si le pregunto dónde está el archivo de tal comunidad, ¿no? Te va a decir que puede estar en Oaxaca o puede estar en el archivo general, ¿no? Porque no lo sabe, porque solo está interpretando estos datos que encontró en la red y te dice una respuesta. Lo mismo pasa cuando usamos imágenes. Por ejemplo, yo he estado haciendo pruebas con Gemini de generar una imagen, ¿no? Le digo, a ver, genérame la imagen de un zapoteco de Yagavila, ¿no?
Y como los datos que tiene están entrenados en Estados Unidos, de indígenas de Estados Unidos o indios americanos, como lo conocemos, te devuelve una imagen totalmente diferente, ¿no? Y le digo, esto no corresponde a la realidad, ¿no? Porque los datos están entrenados, ¿no? Los datos están entrenados en Estados Unidos, ¿no? Y la calidad de los datos en México y en Latinoamérica es otro tema, ¿no? ¿Quién tiene los datos? ¿Qué calidad de datos son? ¿No? ¿Cómo se filtran esos datos? ¿Hacia dónde? ¿No? Entonces, hablar de datos es un poco complicado, pero son recursos ahora que pueden determinar elecciones, ¿no? Que pueden determinar dónde incidir con una política pública. Hay drones que ahora actúan en los contextos de guerra, ¿no? Como Palestina o Ucrania, ¿no? Que lo que hacen es analizan estos datos y dicen, voy a actuar en tal contexto, ¿no? O ve ciertos rasgos de ciertas personas, si es más morenita, chaparrita, te puede atacar porque está entrenado con esos datos, ¿no? Entonces, esos son los riesgos de los datos, ¿no? Son recursos que podemos usar todos, pero el problema es cómo lo usamos, ¿no? Hasta dónde podemos los pueblos indígenas nosotros decidir en esta interacción con los datos, ¿no? Yo creo que son recursos y que son totalmente, muchas empresas, gobiernos están extrayendo esos datos. El problema es que dónde van sus datos, hasta dónde podemos incidir con esos datos, ¿no? Y qué podemos hacer con esos datos. Hablar de estos temas de territorio y llegar hasta los datos, ¿no? Porque tal vez la gente que nos escucha va a decir, ¿qué tiene que ver territorio con los datos? Pero al final de cuentas el territorio, para entenderlo, son datos, ¿no? Ahí están datos geográficos, ¿no? Toponimias, además hay datos lingüísticos ahí muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona esta idea de los datos y el territorio? ¿No? Es en esta relación que podemos entender el territorio y podemos interpretarla de muchas otras formas, pero siempre hay que tener cuidado de cómo tomamos decisiones sobre ese territorio, ¿no? Creo que eso es más importante. ¿Qué decisiones tomamos en ese territorio? Más allá de las capas que mencionamos, ¿no? Del suelo, del subsuelo y del vuelo. Este territorio digital, ¿cómo interactúa entre nosotros, ¿no? Hasta dónde es posible interactuar con ella, hasta dónde está en nuestras manos, ¿no? Y el tema es la transparencia algorítmica, ¿no? O sea, no exigirle a las empresas que transparenten cómo están entrenando esos datos, ¿no? Ya sea de pueblos indígenas o de cualquier ciudadano de este país. Gobierno de México.